Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes del curso de gestión del riesgo. Vamos a iniciar nuestro encuentro sincrónico del día de hoy, sábado 28 de marzo, dando cumplimiento a lo pactado inicialmente en nuestro cronograma de actividades. Bueno, el objetivo de este segundo encuentro ya es básicamente mostrarles un poquito el desarrollo que se va a tener para la siguiente semana en términos del contenido de la asignatura y hacer algunas recomendaciones generales pues en términos del trabajo que hemos venido desarrollando al interior del aula, lo cual veo pertinente en términos de las preguntas que he visto en el grupo, de los requerimientos de información que ustedes hacen vía correo electrónico, de algunas dificultades que han tenido para la entrega de las actividades planeadas. En este sentido, entonces, procedo a ingresar al aula virtual. Aquí, obviamente, siempre vamos a seguir entrando por la pestaña de inicio del aula virtual, a las videoconferencias como tal. ¿Listo? Muy bien. En la ruta de aprendizaje es importante que siempre tengamos ese horizonte. Recuerden que hasta el 25 de marzo iban las actividades correspondientes a la unidad 1, que era todo lo que tiene que ver con la introducción a la gestión del riesgo. Y a partir de marzo 26 y hasta abril 4, es decir, voy a abrir el calendario por aquí, desde el 26, que fue este jueves, hasta el próximo sábado, vamos a tener pues como el desarrollo de esta unidad número 2, en donde vamos a hablar ya de lo que es la administración del riesgo, procesos de gestión de riesgo, análisis de riesgos y descripción y métodos y técnicas de análisis de riesgos. Muy bien. Es importante aquí en el plan estratégico evidenciar las actividades. Tenemos dentro de la unidad 2 nuevamente otras 3 actividades. Hay un informe ejecutivo, hay un foro de discusión y hay un cuestionario que estará habilitado únicamente el 4 de abril. Ese cuestionario, repito, se habilita únicamente el 4 de abril, desde las 0 horas hasta las 23. Mientras que la entrega del informe ejecutivo y el foro de discusión lo van a entregar en el lapso correspondido, pues, entre todo el tiempo que esté abierto la unidad, que es desde el 26 al 4. Muy bien. En este sentido, entonces vamos a dirigirnos ya a la unidad número 2. En este caso ya está habilitado, ya están habilitados los contenidos para ustedes. Aquí dentro de la unidad 2, pues es importante siempre hacer una muy buena lectura de lo que son los contenidos, los recursos de aprendizaje que se publican. Siempre hay una pestaña, 1 o 2 pestañas a lo sumo que dan cuenta de los contenidos. Pero antes, mirar algo importante, y es la vista general del curso como tal. En este caso, aquí hablamos de cuál es el objetivo general de la unidad, y es precisamente identificar y clasificar los diferentes tipos de riesgo a los cuales las organizaciones están, digamos, expuestas. ¿Y cómo se logra esa identificación? Pues reconociendo los tipos de riesgos, identificando las características de cada riesgo y a partir de las características van a establecer estrategias que permitan a las empresas tomar decisiones ya sea de minimizarlos o neutralizarles esos riesgos. Muy bien, ¿cuáles son los temas y subtemas que se van a mirar o se van a desarrollar al interior de esa unidad? Pues primero vamos a hablar de la identificación de riesgos empresariales, la medición de los riesgos y los sistemas de gestión empresarial para la sistemas de gestión de riesgo empresarial. Muy bien, esta en términos de los, digamos, los objetivos, la vista general de la materia. Aquí es importante entrar y mirar también lo que son los logros esperados para esta unidad, y son básicamente 2. Que usted identifique la administración del riesgo como una estrategia clave para tomar decisiones de neutralizar o minimizar los riesgos, y que usted reconozca la importancia que tiene la gestión del riesgo dentro de los planes estratégicos de la organización como tal. Muy bien, este video es importante, habla del pensamiento basado en riesgo, se los dejo como una referencia adicional para que lo puedan visualizar. Muy bien, ya teniendo claridad sobre lo que es la visión de la unidad, los logros esperados, ahí sí podemos entrar a los recursos de aprendizaje.
Entonces, los recursos de aprendizaje, como les decía, vamos a hablar primero de lo que es la introducción general a lo que es la gestión del riesgo. Esta herramienta es un libro, aquí están, digamos, los capítulos de cada libro, es decir, la primera parte van a hablar de una introducción a la gestión de riesgo como tal, definen algunos temas importantes en términos del riesgo. Hay un video que es fundamental, es de obligatoria lectura, sí, y aquí ustedes van siguiendo la flecha y van mirando los desarrollos temáticos de las demás capítulos del texto. Aquí ya hablamos de lo que es la gestión de los riesgos, definimos nuevamente lo que es un riesgo, hay un video que también es de obligatoria visualización, qué clases de riesgos existen al interior de la organización, la gestión de riesgos como parte integral de la gestión estratégica en cualquier empresa, qué involucra una gestión de riesgos eficaz y en qué se debe centrar, asimismo como cuáles son los factores internos y externos en los cuales se van a ver o a identificar posiblemente situaciones riesgosas para la organización como tal. Aquí hay una infografía o una primera imagen bien importante y es el proceso de gestión de riesgos. Obviamente este proceso, digamos, va a ser desarrollado muy a profundidad en unidades posteriores. Aquí básicamente son los objetivos estratégicos de la organización que van a permitir que dentro de esos objetivos haya una valoración de los riesgos, y esta valoración o este proceso de gestión de riesgos involucra tanto el análisis, la identificación, la descripción, la estimación y la evaluación, para poder hablar después del informe de riesgos y tomar decisiones, que aquí es donde nos debemos entrar en tomar las decisiones para poder tratar esos riesgos, que como les digo, van a ser dos tipos de decisiones, o minimizar o neutralizar esos riesgos que se identificaron. Este es pues el proceso de la gestión de riesgos. Si seguimos aquí avanzando en el desarrollo del libro, el otro capítulo va a ser ya en términos de los análisis y la identificación del riesgo como tal. Muy bien, por el momento, hasta este momento, pues ustedes van, digamos, a hablar de 4 tipos de riesgos. Los riesgos son los riesgos de mercado, los reputacionales, los riesgos operativos o operacionales y los legales. ¿Listo? Aquí, pues obviamente vamos a hablar un poquito de cuáles son esos riesgos y qué significado tienen al interior de la organización. Muy bien, el otro capítulo del libro que estamos abriendo ya es la descripción de los riesgos, y hay unas tablas específicamente que ustedes deben conocer muy bien cuando se van a describir los riesgos, que es uno de los trabajos que viene, digamos, a continuación como entregable, que ustedes hagan un trabajo de campo para poder identificar esos riesgos. Entonces, ¿cuáles son, digamos, el procedimiento que ustedes deben seguir? El nombre del riesgo, el alcance del riesgo, la naturaleza, cuáles son los interesados, la cuantificación, la tolerancia, el tratamiento de riesgos, la acción potencial de mejora y la política y estrategia a desarrollar. Luego de haberlos describido, vamos a estimarlos, y la estimación es en términos de la probabilidad de ocurrencia, porque habrán riesgos que tengan una probabilidad de ocurrencia alta, habrá otros que no tengan sino una probabilidad de ocurrencia media o muy remota. Entonces, aquí hay una descripción y los indicadores que van a permitir estimar esos riesgos con sus correspondientes amenazas y oportunidades. Ahora, por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia en términos de las amenazas, que pueden ser altas, medias o bajas, por ejemplo, en un riesgo como el riesgo financiero, esto es un cuadro a nivel de ejemplo, obviamente, en términos de probabilidad de ocurrencia para algunas oportunidades. En este caso, volvemos digamos, a las oportunidades que generan estos riesgos financieros a nivel de ejemplo. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo así que oportunidades dentro de la gestión de riesgos? Sí, recuerden que en el capítulo 1, en la unidad 1, decíamos que los riesgos no solamente van a representar una amenaza, sino también una oportunidad. Entonces aquí esta empresa, digamos XX, estableció o identificó un riesgo, que es el riesgo financiero. Entonces aquí hace un análisis de las amenazas en términos de las probabilidades de ocurrencia, pero también un análisis de las oportunidades en términos de las probabilidades de ocurrencia del riesgo. ¿De cuál? Del que están analizando aquí, que es el riesgo financiero como tal. Esto, obviamente, a nivel de ejemplo. Luego vamos a hablar un poquito ya de lo que son las métodos y técnicas de análisis de riesgos,
Entonces, los métodos, técnicas de análisis de riesgos, los perfiles de riesgos, las evaluaciones del riesgo y tratamientos de los riesgos como tal. Aquí hay una guía ISO, la guía número 73. Es muy importante que hagan clic sobre la imagen y descarguen la guía. Yo se las vuelvo a adjuntar ahí porque creo que está desvinculada en este momento. Y hagan una muy buena lectura en términos de lo que son los estándares de gerencia de riesgos presentadas pues, por la organización ISO. Muy bien. Esta lectura, pues como les digo, es una lectura ya que ustedes van a hacer detenidamente y la van a tratar de llevar muy bien. El último capítulo, ya lo que veíamos en el proceso de gestión de riesgos, es el informe y comunicación del riesgo, y aquí habla pues de los informes internos, cómo se hacen y cómo se hace esa comunicación externa cuando ya se tienen identificados los riesgos. ¿Listo? Muy bien, en este caso entonces ya tenemos básicamente lo que son los recursos abarcados y vienen ya las actividades, que las actividades tienen unas fechas establecidas. Entonces, primero, viene una tarea o un entregable. Aquí hay un QR, ustedes deberán escanear este QR y están las instrucciones del entregable. Este entregable se desarrolla de manera individual y establece, pues como aquí en el audio que se despliega cuando ustedes escanean el QR, un entregable en términos de un desarrollo temático. Todavía no vamos a pasar a la etapa práctica, estamos en ese desarrollo temático y básicamente aquí lo que se va a hacer es un trabajo orientado a eso. Luego viene un foro de discusión. Es importante que participemos en ese foro de discusión, que demos respuesta a la pregunta a partir de esta rúbrica, que es la rúbrica TIGRE, en la que se establecen unos criterios de valoración, T de título, I de hilación, G de generación de debate, R de redacción y E de enriquecimiento del debate. Y por último, el cuestionario de evaluación, que obviamente, como les digo, es el que está habilitado, digamos, el último día de esta unidad como tal. Bueno, compañeros, esas eran como las instrucciones que yo quería pues como mostrarles. Es importante que cuando ingresemos al foro hagamos una respuesta muy justificada a esta pregunta. ¿Es justificable para una organización incurrir en costos adicionales tendientes a identificar riesgos y establecer estrategias para su neutralización o minimización, a sabiendas que la ocurrencia de dichos riesgos es una cuestión que está sujeta a la incertidumbre? Es decir, nadie sabe que van a ocurrir y pueden darse el hecho de su ocurrencia o no. Entonces ahí es donde vamos a hacer la respuesta, pero una respuesta académica con base en las lecturas previas que ustedes hicieron. Muy bien, compañeros, entonces nos vemos en una próxima videoconferencia. Traten de ir ingresando al aula y traten de responder, de ir realizando las lecturas para que vayan adelantando, dado que, si bien, como les digo, esta unidad 2 pues está disponible hasta el 4 de abril, pues es un tiempo que aparentemente parece muy largo, pero realmente es de hoy en 8 que se está cerrando esta unidad de aprendizaje. Un abrazo pues para todos y no me queda más que alentarlos a que sigan en el estudio y practicando y estudiando mucho, haciendo las lecturas y entregando las actividades en los tiempos establecidos. Un abrazo para todos.